Daf Lamed He Amudbet, 11 renglones de arriba hacia abajo, última palabra. Lamed He Amudbet, 11 renglones de arriba hacia abajo, última palabra. Ayer terminamos viendo que teníamos entonces en la Torá aparentemente varias maneras de cómo hacer de la Shai y estudiar de los Pesukim. Kerat Ufrat, Kerat Ufrat, Kerat Ufrat Ufrat, Kerat Ufrat Ufrat, Ribuy Miaut. Estuvimos viendo bien las distintas, vamos a decir, de Rashot que hicieron Bierazá, Jajamim. Además, ahora quiero terminar de entender un poquito el funcionamiento de estas de Rashot. ¿Qué diferencia habría entre una y otra? Y nos dice así: ve tú, sumado a lo que estuvimos ya analizando ayer sobre el funcionamiento de estas de Rashot. Ve tú, Perat Ujlar Ufrat, que era Perat Dainena. Además, dice la hermana, nosotros estudiamos y ayer Perat Ujlar Ufrat, como habíamos visto en la de allá, con respecto al Nazir. Jesús dijo: Minyai, Meshechar y Azir, Hometz Yain, Hometz Shechar, Mishat Alavim de Ishteva, Alavim Nachmim Yeshim. La Torah ahí detalló. Después le dijo: Jol Hashem Yetzem Gefen Yain, y volvió a aclarar nuevamente Maharsanim de Arzak, en semillitas y cascaritas. Perat Ujlar Ufrat, que aena perat dainena. Así dijimos, nosotros tomamos que aena perat, similar a lo que fue detallado. Peratá batraá may ahane. Junto a la Gemara, el perat, el detalle del final, en este caso que era así, Mejartanim de Azdak. ¿Para qué viene? ¿Qué ganamos nosotros con este detalle? Ahora, yo ya tengo perat y después kelal. Bien, obviamente ahí no me voy a quedar solamente con el detalle. Después te dije todo, entonces incluye todo. ¿Para qué necesito el detalle del final? Y principalmente vamos a hacer mejor la pregunta para lo que estábamos estudiando nosotros ahí con el tema del Nazir. O la misma que me la preguntó. Ahora ya tenemos todo incluido. Uva, pasa de uva, semillita, cascarita, vino, vinagre, filos ribuim que hicimos mi cosa y tenemos también la uva que se pasó, la uva chiquitita, la que no va a madurar nunca. Entonces, ¿para qué necesito el detalle del final? Si vos me querías perat y después quelar, detalle después genérico, y incluíamos todo. ¿Para qué necesito que lo ponga de esta manera? Es la Gemara. Y la peratá batraá, que no hubiese estado el detalle del final. Abamira la asa kenal mosifa la perat. Hubiésemos dicho que el kelar aumenta todo sobre el perat. Y si aumenta todo sobre el perat, hubiese salido que Jajamín, entonces dirían lo mismo que el Azar. E incluiríamos también Lulavim, ¿está bien? Y Alim. Incluiríamos también las hojitas y los brotes. Porque todo, incluye todo. Ahora que la Torah me agregó el perat al final, dice, no, tiene que tener cierta similitud, que por lo menos sea fruto, que sea, no, fruto que no es comestible. El vinagre, así como está, no lo podíamos comer. Sí, la uva inmadura tampoco la puedo comer, no es comestible, pero es fruto. Y en cambio el otro, las hojitas, también los brotes, no llegan al nivel del fruto. ¿Vamos? Muy bien. Por eso, necesito que esté escrito perat, ujlal, ufrat. Pregunta ahora la Gemara. Humilde. Ere que la leu pratá. Utre perate ujlala. Que en peratá dainena. Mai ika bene ubene. Todos tuvimos en la Gemara dos ejemplos. Vimos en la Gemara. Vimos este que estábamos estudiando nosotros del Nazir, que dijimos perat, ujlal, ufrat. Primero detalló, después generalizó, volvió a detallar y aprendimos que vamos que en perat. Seguimos
¿sí? Que hay en la pera. Seguimos similar, ¿bien? Con las mismas características de lo que fue detallado. En el caso del Nazir también aprendíamos también, como dijimos, las uvas pequeñas, la uva pasada, etc. Ahora, vimos una de las llaves inversa. Kelal, Ufrat, Ujlal. Empezamos primero genérico, después detallamos y volvimos a generalizar. Ese ejemplo lo vimos con el caso de Maaser Sheni. Kesef, Bejol Asher Teabben Afsheja. Con el dinero de Maaser Sheni vas a comprar lo que vos quieras. Y después detalló, Babacar, Ubazón, Ubayay, Ubasheja. Quiere comprar animales, vacunos, vino. Ubjol Asher Teabben Afsheja. Y volvió a generalizar. Dijimos que la Ufrat Ujlal, también ahí, que hay en Perat. Y dijimos, así como el Perat era peri, mi caca, es fruto de otro fruto y que se alimentan de los productos de la tierra o de la tierra, también todo lo que sea similar. Entonces, aparentemente, las dos formas distintas llegan a la misma conclusión. Perat, Ujlal, Ufrat, y Kelal, Ufrat, Ujlal, las dos, la manera de estudiar aparentemente es la misma. Y que hay la perat, vamos que hay la perat, similar con la misma característica de lo que fue detallado. Si es exactamente el mismo tipo de estudio, es la Gemara. Entonces, ¿por qué a veces escribís así, a veces escribís así? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué entonces a veces Atá te lo escribe así, a veces lo escribe distinto? Anda siempre con la misma forma, o genérico, o claro, o claro. ¿Sí? Dice, hermano señor, Ica, hay realmente una diferencia. Es verdad que los dos van a hacer que hay una esperar similar a lo que fue detallado. Tomamos las características de lo que fue detallado. Pero cuando nosotros vamos a buscar las características de lo que fue detallado, podemos ser más precisos y exigentes o menos precisos y exigentes. ¿En cuántos puntos en común se tiene que parecer? Yo tomo, por ejemplo, el caso ahí de Peri, y Tuné Carta. Lo que crece es un fruto y que se alimenta de la tierra. ¿Bien? Yo podría hacer buscar más, quizás, denominadores comunes entre las dos cosas, ser más puntilloso o menos puntilloso, como dijimos ayer. Y te puedo decir, mira, todo lo que es fruto de otra cosa que se alimenta. Punto. Bien. Los animales son uno fruto del otro. Las frutas son fruto de otros árboles, etcétera, etcétera. Y los dos necesitan alimentarse para vivir. Necesitan abastecerse de algo. ¿Vamos? Está bien, por eso dejamos descartado el agua, dejamos descartado la sal, que son minerales, que se reproducen. Te voy a decir entonces también los peces. Los peces se reproducen, son frutos de otros animales, de otros peces, y también se alimentan. ¿Qué es lo que no se compara? Pues yo soy más exigente, y te digo, no, que se alimenten de la tierra específicamente. Es decir, incluso cuando yo voy a buscar las características, ¿qué características en común voy a buscar? ¿Hasta dónde voy a exigir similitud ¿está bien? Y comparación? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la diferencia. De Ilu, Tarté que la le uprata. Cuando nosotros decimos que la ufrat ujlar, es decir, que tenemos dos kelalim, dos expresiones genéricas que está diciendo la Torá. Evidentemente eso me está enseñando que la Torá quiere abarcar más. Por eso me habló dos veces de manera genérica, que sea más abarcativo, más genérico. Ahí no voy a buscar muchas similitudes, tanto hasta el final, como que dice. Y caperatá de la Mené, incluso si son similares en un detalle, que el Tosafot acá Ma'arij, en explicar que el hecho de que se alimentan y se reproducen es un mismo detalle. ¿Bien? Porque todo lo que se alimenta es porque se reproduce en otra cosa, sino no hay la característica de todo lo que tiene vida. ¿Sí? Y lo que es mineral, inerte, ahí no son dos puntos como quien dice
separado, por eso considera que se compara en un detalle. ¿Sí? Y justo lo que la Torah habló ahí era puntualmente que se alimentaba de la tierra, entonces tiene que comparar en ese punto. El ejemplo que dice sería que incluiría. No, estoy justamente aclarando que no. Porque el punto que está hablando ahí la Torah, en lo que justamente la Torah, los ejemplos que dijo la Torah, son cosas que se alimentan de la tierra, punto. Que se reproduce, el que se reproduce, eso es automático. Todo lo que se alimenta se reproduce. Si necesita alimentarse porque se reproduce. Es más general. Porque cuando hay dos Con una sola similitud que se alimenta de la tierra, ya me alcanza. Escuchen lo que estoy hablando. Escuchen lo que estoy aclarando, de vuelta. Estoy diciendo que el hecho de que se reproducen no es considerado un segundo ítem. ¿Bien? Es lo mismo, porque todo lo que se alimenta necesita reproducirse, se reproduce. Entonces, hay un solo punto que me está diciendo acá la Torah, que se alimenta de la tierra. Todo lo que se alimenta de la tierra está incluido, nada más. Los peces quedaron excluidos, que no se alimentan de la tierra. Pero es un solo detalle. ¿Está bien? Acá tenemos todo. Expliqué todavía la mitad, ¿eh? No. En la mitad de la explicación. No, de nuevo. ¿Qué es lo que estamos comparando? Nada. Lo que la Gemara está buscando es qué diferencia hay entre Kelal Ufrat Uflal y Perat Uflal Uflal. Cuando generaliza, detalla, generaliza, y el otro es cuando detalla, generaliza y detalla. Y hay unas 30 y pico más que no están. Porque el otro sí está. Hay unas 30 y pico más que no están y si vale y más también. Ese es Ahora, ¿sí? Entonces, viene la Gemara y te dice, cuando es 2 veces de manera genérica y una vez detallada, con una sola similitud, ya alcanza para aprender. ¿Está bien? Entonces, incluso en un solo detalle que se comparan, Marvena, lo vamos a poner adentro y lo vamos a incluir también. Yo podría ser meticuloso y decir, mira, ahí la Torah me dijo los animales y me dijo y hay, divino. Entonces yo me voy a quedar solamente con frutos de árboles, hortalizas, verduras, tubérculos, cereales no se compara, esto es fruto de árbol. No entro en detalles. También estaría aumentando un montón de cosas. ¿Está bien? Toda la fruta del mundo son muchos productos. No voy. Un solo detalle. Que se alimente de la tierra me alcanza. Entonces voy a poner verduras, bien hortalizas, tubérculos, todo lo que quiera. Vamos. Ahora, teré, uclala. Cuando son 2 detalles y un solo genérico en la mitad, que también decimos que hay una pera, que sea similar a lo que fue detallado, pero voy a tener que ser más, ¿sí? Más específico, voy a ser más detallista. Como la Torah me recalcó 2 detalles, un solo genérico, para la comparación voy a tener que ser más detallista. El otro voy a ser más genérico, no hace falta. Un detalle como una casa. Acabo de decir más detalle. ¿A qué te refieres más reglas? No, son 2 reglas. Genérico. Y caperata de dame mishenete David, Marvena. De Hazar no Marvena. Tengo que se comparan 2 cosas, soy más detallista, 2 puntos en comunes, bien que se comparen, ahí voy a poder aprender. Si es en un solo punto que se comparan, no lo voy a incluir, va a quedar fuera de la comparación. ¿Está bien? Entonces, si bien en rasgos generales funcionan casi de la misma manera, pero hay diferencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la comparación? Continúa la Gemara aclarando sobre estos puntos. Mirti, Perat Ujlat, Nada Klal Mosif a la Perat. Acabamos de decir
que si la Torah me hubiese escrito Perat Uflan, me detallaba y después me generaliza nada más, no Perat Uflan Uflan, Perat y Kelan, entonces ahí era que Kelan Mosif, aumenta sobre el Perat, lo que te detallé, no, olvídate del detalle. Ponemos todo, generalizado. Beitrabe Colmi, y aumentamos todo. Se llamará Miaet Berriba, Dame Riba Kol. Y cuando dijimos que la Torah y la otra manera de estudio, la de bien azar, que disminuíamos y aumentábamos. Lo dijimos cuando la Torah me escribió, por ejemplo, ya y Meshajar, y allí también terminó de disminuir, a escribir otras cosas. Después, cuando dijo, mi corazón sería así, que hay, Riba Kol, aumentamos todo. Y también Colmine, aumentamos todo también. Hay Ika Ben Miet Berriba. Entonces, ¿qué? Estamos un juego de palabras. Lo llamo detallaste o generalizaste. No digo, no lo llames detalle, lo llamaron, disminuyó y aumentó. Además, en la práctica me están los dos diciendo lo mismo. No cambió nada, le cambiaste el nombre, nada más. ¿Qué etiqueta le pongo? Pero en la práctica no estaría enterándose nada. Se llamará Ica, no señor, también va a haber diferencia. De hilo. Peratujlan. Marveran afilu alim belulavi. Cuando la Torah me detalla y después me generaliza, entonces yo me quedo con lo último, que me generalizó. Entonces, el detalle, ¿sí? Vamos a decir que la verdad, como me dice, lo preguntó desde otro punto de vista. Pero la pregunta es, si el Kelal me viene a generalizar, entonces, ¿para qué me detallaste? Decime, mi cola ayer y hacer mi jefe ahí. De todo lo que no toma, listo. ¿Para qué aclaraste uva, vino, entonces después me decís todo? Decís todo y se terminó. Si no, lo que te detalló es para agarrar, ¿sí? Algo mínimo que se compare. Lo que no se compara en nada, lo más distante, lo más lejano, menos comparable, eso te va a quedar afuera. Entonces, si yo entendería, Perat Ujlal, Marvina Nafilu Alim Benulavit, yo te incluiría también, como vimos atrás, las hojas, ¿sí? Los brotes. ¿Qué es lo único que te voy a descartar? La rama. Esto ya pasó a ser, nada, como que dice, bien, allá es lo muy, muy distante. Eso es lo único que quedaría afuera. Porque el Kelal incluye todos los detalles para que pueda ser comestible de alguna manera. Bien dice. Ya me habla de la maderita, se complicó. En cambio, mi Edverba, Lulavin in Alilno. En cambio, si fuese disminución y aumento, pondríamos, ¿sí? Pues acá tenemos una complicación que ya es la fuente de carga. Si diríamos Lulavin in, los brotes sí y las hojitas no. La foto clara, como si atrás dijimos que Bien Azar aprendió Alim de Lulavin. Dice, no, haríamos diferencia del tipo de hoja. Hojas finitas que son más tiernas, si mirás los brotes, esas sí. Hojas ya más grandes y engrosadas, bien, esas ya son más difíciles, esas estarían ¿sí? Excluidas. Porque mi Utmaribuy no es tan amplio como el genérico. Bien, entonces ahí disminuiríamos más que en Peratujlal. Tiene que decir que es algo más muy, muy fino el hilo también a marcar la diferencia. Cada situación había que analizarla, detallar detenidamente qué podemos poner y qué no podemos poner. Muy bien. Vamos a retomar con ¿sí? Lo que estamos estudiando en la Mishnah. Aymara va a plantearnos un din, que de hecho está un poquito nombrado en la Mishnah, pero la Aymara se va a explayar un poco sobre conceptos generales que me tocan a toda la Torah. Podríamos decir que esta suyá, que de hecho es una suyá que todos los que estudian Ta'arobot, que sería mezcla de Isur de Eter, tienen que conocer. Porque lo que vamos a analizar ahora es justamente problemas con el Nazir.
que se le haya mezclado vino, jugo de uva con otro producto. Y eso lo va a poder consumir o no lo va a poder consumir. Entonces, ¿sí? Vamos primero a dar una pequeña introducción sobre conceptos. Algunos son más conocidos que otros. Depende, ¿sí?, lo que estudió cada uno. Pero nosotros ya sabemos. Por lo menos de lo que queda la halajá, vamos a sacar la opinión del Mishmor y de otros más, que para que una persona sea Hayab Malkut, al haber consumido algún producto prohibido, sea nevelot, utrefot, genes, dab, etcétera, etcétera, tiene que haber consumido kazai. Con menos de kazai, obviamente hay de atrás, advertido, etcétera, testigos, comió kazai, le vamos a dar Malkut. Menos de kazai, lo que nosotros pusimos la halajá, no hay Malkut, pero hay Isur de la Torah. Hay que hablar con Rabbi Yohanan al final de Yomá, que Hatzi Shiur Asur min la Torah. Condición de la Torah, pero no vamos a dar Malkut. Lo mismo de haberlo hecho sin querer, en prohibiciones que tienen karet, tiene que se va a hacer hayab de Korban Hatat. Tiene que traer Korban Hatat. Pero se comió Kazai. Menos de Kazai, no tiene que traer Korban Hatat. Hasta ahí, son conceptos más o menos, ¿sí?, conocidos por todos. Ahora, ¿qué pasó? Yo tengo una persona que tomó un trozo de carne que estaba con cebo, con gelet prohibido. Carne con cebo, mismo trozo. El trozo ese tenía un kazai. Justo un kazai. ¿Bien? Se lo comió. Evidentemente, si había carne y cebo, evidentemente no comió un kazai de cebo. Pero sí comió un kazai. Nosotros a esa persona le vamos a dar malkut o no le vamos a dar malkut. Entonces, ¿sí?, el punto a analizar justamente ahora en la subida nuestra es eso. Ese es el punto a analizar en nuestra subida ahora. Y nos dice así: Amar Biahu, Amar Biohanan. Dice el Biahu, no Amar Biohanan. Kol Isurim Sheba Torah, Heter Mistaref Le Isur. En todos los Isurim de la Torah. Nosotros decimos el ejemplo con carne y cebo. Podemos decirlo con dam, podemos decirlo con nevelot utefot. Había mezclado ahí la olla, trocito de carne kasher y carne de utefot. En todos los Isurim de la Torah, Heter Mistaref Le Isur. Lo permitido no se suma a lo prohibido para completar el shiur. Bien, y decía, escúchame. Comiste de Maaseh Kazai, y si quieres lo podemos hacer más interesante. La carne esta, yo la cociné con la grasa y con el cebo. Y la carne tiene gustito también, está con gustito bien grasosa. ¿Sí? Tomó el gusto del isur. Dice, cuando yo como la carne también estoy sintiendo el gustito del isur. No va a haber malkut y no va a traer Korban Hatat. Bien, el Eter no suma al Shur del Isur. Así es en toda la Torah. Jutz de Isur de Nazir. Acá, Masej el Nazir, excepción. Excepción a la regla. El Nazir pudo no haber consumido la cantidad de vino correspondiente, sea redito Kazai, que dijimos que la Mishnah hay Mahloket, e igualmente se va a hacer Hayam Malkut. Sheare Amra Torah. Pasuk Mefurash, que nos dice que es excepcional. Mishrat Anavim. Con Mishrat Anavim, y ahí está, ¿sí?, el detalle interesante. Con Mishrat Anavim, no ishte. Es decir, algo que vos sumergiste, no en uva, en vino. Se dice lo ishte. Lo ishte, no bebas. Entonces, tuvo que haber sumergido en vino. ¿Vamos? ¿Qué es lo que me está diciendo acá el caso? ¿Qué me vino a enseñar? Que si yo, Nazir, tomé revi'it de vino, o kazai de vino, de Hayam, ya me dijiste. Y hay Meshechar y Azir, o Metiay, Meshechar, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es Mishrat Anavim? ¿Sí, no? Incluso si vos agarraste pan, lo sumergiste en vino, y comiste ahora ese pan, no ishte. Dice Jajamim, ¿y de qué estás hablando?
si el pan estaba empapado, y cuando me lo comí había rebeí, no hace falta que me lo digas. Comiste rebeí, o tomaste rebeí, ¿sí? O casaste, lo que sea shiur. No necesito pasar media nada. Había aquí va. Ahora vamos a ver. Fíjate, el segundo reunión arriba, tenía que comer, a Shalá Pito veía y me dijo que estar en casa. Ahora, ¿está bien? Esto también es Mishnah Tanabim. Entonces, atrás, ¿qué es lo que me viene a decir? No, me viene a decir, Apilú que me vino, no tenés shiur, y conjuntamente con el pan llegas al shiur. Eso es lo que nos está teniendo que agregar, si no, no me está diciendo nada. Me está diciendo lo mismo que siempre. Bien. Si yo agarré ahora, esto pasó, ¿no? Yo agarré ahora, no sé, cebo, prohibido. Lo derretí y lo vertí no sé, en el arroz. Y me comí todo el arroz con el juguito de la grasa. Y había, que no por el arroz, porque comí kazait de grasa. A la sí me parece igual pedía que se puede la llena. Sí, ¿qué cambia? ¿Sí? Entonces, esto dice de manera excepcional. Acá el Eterno dice, tengo medio kazai de vino y medio kazai de pan. En total solo me hace comida ahora un kazai. Hayam Malkut. Afirmo que no había kazai de vino. Zeir y Amar. Viene Zeir y agrega algo más ahora. Af Seor de Val Táctil. Esto, como sabemos, dije, esto es algo que amplía a todos los isurim de la Torá. Empezamos y no terminamos nunca. ¿Bien? Además va a pasar por un pan, no se va a ir tanto, no se asusta, tanto no. ¿Sí? Nos dice así, hay un isur en la Torá. Cuando la persona trae el Korban Minha, nos dice la Torá, en el Korban Minha, Korban Minha, Hashem takribu la Hashem, lo te afe hametz. ככל שאול כל דבר שתקטינו ממנו של השם. כתוב בספר ויקרא, פרק ב', y ahí pérez que quitamos todas las penajas. Yo tengo Korban Minha, bien de sémola de trigo, la Torá te dice, ojo, la Minha no puede ser hametz, no puede estar fermentada. Con Seol, mejor de vaya, del Korban Minha, nos agarraba la Kemitza, el puñado ese había que quemarlo arriba del Misea, que Mitzá se la quemaba arriba del Misea. Atrás nos advierte, Jol Seol, Jol Duash, no está activo. Atrás no se puede quemar, quizás si se fermentó. Se hizo Seol, está fermentada, se hizo Hametz, prohibición de la Torah. Y en ese ir y nos dice, ¿cuánto es el shiur? No sé cuánto es el shiur, vamos a ver. Son kazait, o eran dos kazaitim. Tenía idea, la verdad, que ven que me está bajando ese kazaitim. De Maasé nos dice Zeiri, incluso que vos lo que estás quemando no tenga un kazait de hametz, era hatzi zait hametz y hatzi zait matzah, esa parte se había fermentado y parte no, y quemaste arriba del Misea, eter mitzaref le isur, el matzah se suma, se llama que quemaste kazait de hametz, y va a estar hayam malkut también. Hay otra excepción, dice Zeiri. Él vino a agregar una más. Dice llamar af seor de mal tactil. También seor, el de no tactil, de no quemar, también eter mitzaref le hizo. Se llamará, esperar un poquito. ¿Sí? Yo, dice la recuerdo bien Masejet Menahot, cuando trae trae discusión de el Azar y Jajamí. Ahí nos dice, ¿qué más? Que esta de la Azar como quien iba, que Rabbi el Azar de la Arish Kol, era solamente le fue Rabbi el Azar, que hace de allá la palabra Kol, que Kol Seor. Ahí la Gemara dice que veíamos que tiene que ser, ¿sí? Sheneka de Shiur, de la Kemitza para quemar, era 2 kazai. Cuando Pasuk me dijo Kol, quiere decir, afirmo que fue la mitad.
y quemaste un solo kazait, cualquier cantidad, uno menos la mitad kazait, también te van a hacer kazait. Y ki, por eso, la palabra ki está de mal, Conseo cuando vas a tener que ki conseo cuando el ki me va a rapota algo más. ¿Qué es lo que viene a la rapota con Milazar? Eter mitzaref leisu. Así lo que no tenés kazait entero tampoco, sino sumado con el también va a estar bueno. En cambio, Jajamim, que no hacen de la palabra kol, o sea, hacen de de ki, aprenden kazait. Con kazait te haces hayat, pero todo kazait de Hametz. Como no tienen otra palabra más para hacer de la porque Jamil no hacen de la palabra kol, entonces se quedan limitados solamente a kazai. Los kazai de Hametz. Bien Azar es el que, como hizo de la del kol, hace otra de la del ki kol y me agrega el término de Feisur. Entonces lo que vos estás diciendo Zeiri es, no le fijas Jamil, solamente le sirve bien Azar. Y se llamará, ¿qué man? Que bien Azar. Y aquí, de Inyar Hametz Nameh. Si es así, entonces no sé por qué vos te frenaste hasta ahí. Está bien. Día Abu le fija Jamil. Única excepción le fija Jamil, Nazi. Perfecto, todo es dando. Y te vos ahí, falta activo ahí también, te entrevista de eso. Prefiero Mirazar. Mirazar, tienes más también. Le dice, Kol Mahmetzet, no toque. Jamil no hace de la palabra Kol. Y Mirazar sí. ¿Y qué es Kol Mahmetzet? Todo lo que se pregunta, que no se puede saber, ya tengo pasú, y que me dice, no, que no se puede robar. Bien. Sino con Mahmete, con Eter Mitzaref Meisur, y nos habla ahí, habiendo el famoso Kutah Babli, Shechar Amadí, ahí al principio, el Dalen de Pesajim, la lista, si es el Kotash Babli, que lo hacían con trocitos de pan, que se fermentaban, cortaban el queso, si Shechar Amadí, que decían con cebada, parte de cebada y parte de dati, Homes Aibri, ahí tenés varias cosas más que sí que nombró ahí. Y Mirazar dijo que quería enseñarme Eter Mitzaref de Isur, y afirmo que no había Kazai de Hametz, el Eter, el quesito, se suma para completar el shiur de Kazai y le vas a dar Malkut por haber comido Hametz. No comí Kazai de Hametz. Había 2 trocitos de pan así. El resto era todo Kotash. Eter Mitzaref de Isur. Entonces, y Khaled tiene Malkut, seguro. Pues venir a Taba, sabe Malkut. Por eso era tal que baja. Ahora, entonces, Zeiri, ¿por qué se limitó a decir solamente el Baltactivo? Hay otro caso más de Temisaref. Ya está pasando el Mirazar, tenés más para nombrar. Y se llamará era Girona. Sí, es verdad, hay más. Lo que yo recalqué, dado que el tema acá del Baltactivo, es la leapuque me abayé. Quise descartar la interpretación que Abayé había dado ahí con respecto a ese Isur. Y amar, Yesh Aktara Bepahot Mikazai. Resh Lakish, perdón, Abayé enseñó ahí que existe quemar comes a fin menos de Kazai. Y entonces él hacía allá, salía toda de allá, que no voy a estar dando detalles cómo hacía toda la de allá, ahí distinta, pero evidentemente no nos iba a salir acá en el Termis Taref de Isur, porque nosotros fuimos bajando de 2 Kazaitim a Kazai, después para si Abayé hacíamos directamente, si menos de Kazai también es Isur, salía toda de allá distinta. Lo que yo Dauka marqué esta, para solamente aclarar que el pirush de Abayé no va. No estamos de acuerdo con lo que estaba ahí. Por eso marqué esa. Pero imagínate, también en Filipinazar tenés Eter Misaref Leisur en Hametz. Que mitad con es. Lo que hay que quemar originalmente son Shrekazati.
Pero cuando la Torah te dio la prohibición de no quemar Hametz, esa filu que no tenía el shiur completo de la Knesset, tenía su todo Kazait también. ¿Sí? Y después te agregó, la filu si ese Kazait encima es Mekra. Kamashmalar era Aktarar bajo mi Kazait. Eso vino. Y Zeir te dijo, no hay Aktarar menos de Kazait. Se falta Kazait, máximo decimos 70 millones de insultos. Siempre tiene que haber Kazait para que haya menos de Kazait, no se llama Aktarar. Y a ti, Rabdimi, de Kaamana le haya matado. Y estaba sentado Rabdimi estudiando, dijo este Hitush, el Diabú, única excepción, le tiene a Jamil, ¿está bien? Nazir. Alajá como Jamil, única excepción, Nazir. Muy bien. Y te ve a Bayé. Y a Bayé le dijo, espera un poquitito. Pasando la Mishnayot, ¿sí? Me encontré con la Mishnah en Tebulión, dice Abayé. Y ahí la Mishnah, ¿sí? Creo que tiene que ver con lo nuestro. Tebulión, claro, no que estamos allí. Toda la Torah acá es, ¿sí?, una sola cosa. ¿Qué está escrito ahí? Todos ya sabemos que Tebulión, él ya hizo Tevilá. Básicamente tiene un 90% de Tahara. Quedan ahí resabios, remanentes de Tumá, que bueno, se va a terminar siendo solito. Ahora se hace noche y ya se va. No te preocupes. ¿Sí? Entonces, como es un mínimo de Tumá que tiene, no todas las cosas son susceptibles a contagiarse esa Tumá que tiene el Tibulio. De hecho, comida de Humlin, normal, ¿sí?, no se haría también si el Tibulio la toca. No le pasa nada. Más, no solamente la de Humlin. Al Maaser Sheni, que ahí no la contará en Yerushalayim, lo mismo, la de Neta Rebayo, que era Rebayo, cuánto hable, que no contará. Si la tocó el Tibulio, tampoco le pasa nada. Porque no es tan canos para ser susceptible a una toma mínima. Pues si hablamos de Terumá, Terumá ya tiene una cruzada superlativa, incluso a este mínimo de tomar de Tiburión, también se purifica. ¿Está bien? ¿Por qué hago esta introducción? Mishnah y Tiburión me trae un caso combinado de Terumá con Fulí. Esta persona, vamos a decirlo de afuera y después pasamos a ver de adentro. Esta persona se había hecho un nestum con trigo de Terumá. Se nestum con trigo de Terumá, está bien. Quería condimentarlo para que tenga un poquitito más de gusto. Hago un poquito de aceite de oliva, ajo, un poquitito de ajo, así, y aceite de oliva, y le puse más condimentar. Entonces vos tenías ahí nestum, arriba se veía un charquito ahí de aceite de oliva que estaba flotando, y rodajitas de ajo ahí un poquito espaciadas para darle gusto. Estas eran de Jumí. Eran de Jumí. Vino ahora el Tebulión y puso el dedo, a ver si estaba caliente o se frío, y metió el dedito en el charquito de aceite de oliva, por ejemplo. Y no tocó una rodajita de ajo. Pero no tocó el nestum que es de Terumá. Ani. Esto es lo que plantea ahí la Mishnah Masejet Tebulión. ¿Sí? Vamos a leerlo de adentro. No, porque él no es Julín ni otro es Terumá. Pero Julín no recibe Tumá. Julín no recibe Tumá de Tebulión. Bien. Julín. Bien. Esa no es la pregunta. La pregunta es si contagió la Tumá. Y Tibia Abayé, preguntó a Abayé, a mi pollo el Terumá. Teníamos ahí la comida esta media sólida, espesa ahí con el tum de Terumá. Me ayume a Yemen el Julín. El ajo y el aceite con el que estaba condimentado eran de Julín. Ven acá Tebulión, ven Mixatam. Y el Tebulión tocó alguna de estas rodajitas de ajo. Pasalet Kulab. Arruinó todo el nestum que de Terumá. No se lo puede comer. ¿Por qué? ¿Cuál es la aplicación? Hay muchos puntos, nosotros vamos a hablar entonces de Tosafot, que es más fácil de explicar, de entender. Existe un concepto en Tumá que se llama Yadai. Hecho ahí Masejet Tebulión y después Masejet Yadai.
Masejet al lado del otro. ¿Qué es Masejet Yadayim? Masejet Yadayim habla de las manos. ¿Bien? Pero no es ese Masejet que nos interesa. Ese que va al final. Okatzim. ¿Qué es Oketz? Okatzim son cabitos. Masejet, cabitos. ¿Sí? Título medio raro para un Masejet. Sí. Los cabitos de las frutas son conductores de Tum'á. A que algo reciba Tum'á, tiene que tener una de las tres características, como siempre decimos. O ser comestible, o ser una herramienta, un keli, o ser una persona. Todo lo que no esté comprendido dentro de alguna de estas tres cosas, no recibe Tum'á. No. Piedra, pedazo de madera, un trozo de metal, o sea, no va a recibir Tum'á. Algo que no es apto para el consumo, la comida se pudrió, ¿sí? Nifsame agilat keleb, no me cambié el Tum'á. Bien, el cabito de la manzana, el cabito de la aceituna, a veces viene la aceituna, no me cambié el Tum'á, no es comestible. Sin embargo, la Torah nos enseña, tenemos repudio en los Pesukim, que si bien él mismo no recibe Tum'á, si está unido a la fruta, como sirve, está en servicio de la fruta, o para poder agarrarla, ¿sí? Cuando está en el escabeche, la puedo sacar de ahí, o porque le sirve para proteger que no se pudra, porque si sacas el cabito, ¿sí? Ya le entra aire y se empieza a oxidar y a arruinar, etcétera, lo que sea. Entonces, si bien él mismo no recibe Tum'á, pero sirve como conducto de Tum'á para la fruta. Y si yo toqué el cabito, estando también, se me va a purificar la fruta. Lo mismo la cáscara. Ahora la cáscara de la banana. Uno come cáscara de banana. Sí, agarré a propósito porque se va a agarrar el limón, la naranja, a ver si no hacemos la solura de limón, la solura de naranja, hacemos cascarita abrillantada. Pero cáscara de banana no pasa. Cáscara de palta. Bien, está medio complicado. Bien, para probarla. Sin embargo, te protege la pata, sacar la cáscara y se te empieza a pudrir y se te pone negra. Te la protege. Tocaste la cáscara, se purificó también lo que después. No es comida la cáscara, el cabito tampoco, no importa, sirve como conducto. Lo dice el Tosafot, el aceite y el ajo sirve para condimentar, también está en servicio de la terubá. Y a pesar de que él mismo no recibe Tum'á de un tibulión, él no es susceptible a la Tum'á del tibulión. Es como el cabito que no recibe Tum'á. Sin embargo, como está al servicio de la Tum'á, sirve como conductor de Tum'á. Y todo el Nestum de Tum'á se arruinó con el tibulión. Viene el sentido que está escrito ahí. ¿Vamos? Ahora, si era al revés, si me pasa el Julín, Beashum Beashem es el Terumá. El Nestum era de Julín y el condimento era de Terumá. Ven acá, el tibulión de Mixatam y el tibulión tocó el ajo o tocó el aceite. Lo pasar a Macom Gao. Lo único que se terminó es el ajo que tocó, el aceite que tocó, el resto tapó. El Nestum no recibe Tumá, era de Julín. No recibe Tumá de un tibulión. ¿Está bien? Y la Terumá ahí sería Shelishi, el Pazul. Un león en una sol. Shelishi tampoco contagia la comida que Julín, etc. Entonces, nada más lo que tocó de la Terumá se le va a hacer también. Así dijo la Mishnah ahí en Tibulión. Preguntamos al estudiar esta Mishnah. ¿Por qué me decís que el ajo que tocó o el aceite que tocó, ¿sí? Y además se va a hacer pasul? Vos me estás diciendo que acá está en función del Julín. Así como antes me dijiste, está en función del Julín, de la Terumá. Entonces, el portaje de la Terumá, porque lo veo como si fuese todo parte de la Terumá. Entonces, ahora acá también me debería decir lo mismo. ¿Sí? No existe esa llegada. La era que no recibía Tum'á por sí mismo, entonces necesito de alguna manera hacerlo susceptible a la Tum'á, bueno, porque está en función de la Terumá. Acá me estás hablando que esto es Terumá.
que recibe tumá por sí mismo, yo no necesito acá el Julín, para nada. Yo mismo soy comida, tengo valor propio y recibo tumá por mí mismo. ¿Qué interesa si estoy también ayudando al otro? No. Yo basta que me contagio. ¿Y cuál es la pregunta? Dice Tosafot, alguna más forma acaba más pasul. Es porque el ajo, cantidad de ajo que es una rodajita de ajo, no tiene cabezá y no tiene shiur de la Torah para recibir tumá. Ojo, el pajón de cabezá, le fui Tosafot, bajón que le sirve Tosafot de varios lugares del Shas, y se queda de allí también. Por eso hablamos, la Biblia si tanto tampoco tiene cabezá. No. Además, acuerda a Tosafot, ojo, el pajón de cabezá no recibe tumá de la Torah. Acá cuando dijo pasul, hasta que es pasul de la Torah, todos los niños, la regla de la Torah. Le preguntamos, ¿cómo pasul? ¿Cuánto puede tener de ajo? ¿Un cabezá de ajo entero? Pues, tiene que tener muy mal paladar, no siente nada, porque si no, no. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué me decís que recibió tu mano? Pero no puede recibir tu acá de la Torah esto. Me amara, matam, oír, besar lo que alea de casar. Dice, es verdad, no tenés cabeza de la Torah, no recibiría tu mano. Pero en el supuesto caso, ¿bien? Que viene un Israel y se come, ¿bien? Del ajo este, se haría Hayam Malkut. Ahí no puede comer terumá. Pesar de la Torah. Josar lo deja el codo. Aquí está hablando ahí de terumá, pero ya tengo. Ahí comió Hayam Malkut. Entonces, si es Hayam Malkut, que sí que tiene importancia. Si es importante para que sea Hayam Malkut, decimos que también es importante para que reciba tumá. Así vamos a decir a grandes rasgos. Vamos a pasar a explicar ahora. ¿Sí? Oír besar lo que había de kazai. ¿Sí? Besar se va a hacer hayab si come acá un kazai. No. ¿Sí? Ahora entendemos que tampoco hay kazai de ajo. También kazai de ajo es una cantidad bastante importante. Maitame, ¿cuál es el motivo que lo harías hayab? Además entiende Pashur. La misión de Termitzaref Meisur. ¿Qué te referiste? Que se va a hacer Hayab Shulizai comida ahí del ajo. Sí, si él agarra un poquitito del Nestum este de Julín, con el ajo, y come un kazai en total, a pesar de que no había kazai de ajo, le vas a dar Hiyum Malkut. ¿Ok? Comió y terumá. Y terumá, ¿verdad? Que el sur de comer terumá no es cabezada. El sur de cabezada para recibir tumá. ¿Bien? Pero para el sur de comer, todos los isures agilá son de kazai. Y sabes que come kazai de terumá teorá. No te mata, hay amargura. ¿Bien? Acá ocurre que no hay kazai, porque si me no hay kazai. ¿Bien? Entonces, a la fuerza, porque el mitzaref le hizo. El eter, bien, de la polenta esta o del mestum este, se suma para completar el shiur sobre el poquitito de terumá, del ajo de terumá. Le vamos a dar más cuenta a esta persona. Entonces, si de acuerdo al din de la Torah, y Isura Gilá, la Torah le dio hashibut a este poquitito de ajo que hay acá. Y me dijo, sí, no me toma acá este ajo así, un poquitito del mestum, y le vamos a dar malkut. Entonces, también le voy a dar hashibut, importancia, para decir, por lo menos mi de Rabbanán, ¿sí? Que reciba tumá y que se prohíba, entonces Afilu quiere decir que Afilu de la Torah, ¿sí? Si de la Torah se hace Hayam Malkut, ¿está bien? También va a servir, dice ahí la vueltita de me preguntan, que el Eter Mitzaref le Isur para decir que tiene Shiur para recibir tu padre.
¿Sí? Y por eso estaría también en la Torah. Pero si esta es la única explicación que tenemos, entonces vemos en Jaudá que en Terumá también me aplicaste la regla de Termis Saref de Isur. No solamente en Nazir. También en este caso de Terumá, sí. Pero no hay. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Y qué explicación tenés? ¿Hay una base de ajo? El ajo era. Estamos hablando del caso del ajo. ¿Sí? Eso dice Tosafot, ¿verdad? Que no sería Hayam Makú porque es Ajinash no Candela. Dice Tosafot Mufurash. ¿Eh? Bueno, un kazay te queda de ajo, sí. Casi 30 gramos. Es bastante. Que puede haber, a ver. Mi papá, cuando tenía perfumería ahí en Sarmiento, donde estaba la 14, que había abierto Rusia, empezaba a vender Rusia, a vender acá, zapatos, entraban, compraban alcohol etílico, el alcohol de farmacia, se lo compraban y se lo tomaban así. El negocio, compraban alcohol, no sé qué quiere decir, porta, ¿no? Había un cosito así, mutable, como que tomó agua. Ay, ¿qué vas a decir? ¿Qué es de? ¡Ay! Javier, ¿qué quiere que haga? Eso no es realla. Uno es Jaime Malkut, porque no son que de Jajilá. Bien. Ya que nomás de eso, y aprovechamos y decimos que en base a esta estudiar los poskim hablan, si tienen que decir volver pasó todo lo que están acá por haber tomado té caliente. Es el. Vos tomaste Revi'í, Bebatajat. Sí, cuando se enfría yo lo tomo. Frío. Hola, el té caliente yo te dice cuando se frío. Cuando tomo coca también digo volver pasó. Entonces, el té caliente, ¿alguien toma? ¿Revi'í? Bebatajat no. Si yo ahora me mandé y me tomé un Revi'í caliente, ¿tengo que decir poner el fallón o no tengo que decir poner el fallón? Ponerme ahí. Yo no canté. No, el caliente no. El mahloket que está es si dejaste enfriar el café, porque el té frío sí es. El famoso. Ese es el mate. Culpable. Ahí sí existe. Bien. Café frío, no se entera. Yo espero que se enfríe para tomar ahí. Ahí tenés la discusión. Está fuerte. ¿Sí? Si va a decir de falló o no. Porque no es de tampoco tomar café frío. ¿Qué tomar café frío? Café para tomarlo caliente. Un sorbito. Eso ahora. Dice que café también. El problema es que el Jidá conté que no. Ahora, el Jidá conté que ראיתי כתב ידו של גדול הדור, מופת הדור בעל הבתי כהונה, que dijo que Otama Medagdekim, esperar a que se enfríe. A vos decían, yo no ir viejo un club, porque se llenó que ver el así que ahí me juraba. Ya una nata de que sí, ya una nata de que sí. Se va a estar en esta subida, que están allá acá, justamente de llenó candelas, como es el Kazait así. Y se llamará, amado, entonces dejaba, vemos que en Terumá también tenemos el término Mistaref Leisur. Dice la Gemara, amarle, no señor. Mai Kazait, ¿a qué se refiere cuando dijo que estaba Tajayá por Kazait? Deika Kazait, Michde Ajilat Peraz. Da un concepto nuevo ahora.
distinto, que no se habló. No se habló. Yo tengo un kazait de ajo, pero no como un kazait de ajo. A la polenta, al estuve le puse un kazait de ajo. A todo. ¿Sí? Y ahora yo pongo a comer y me como todo el plato. A comerme todo el plato, terminé comiendo un kazait. Pero, En una hora. para que, justamente lo que vimos a aclarar, que eso no se ¿sí? Pero para que yo me haga hayab con este kazait, necesito que todo el kazait se haya comido en el lapso correspondiente del Vijia Ginat Peraz, que se llama Ginat Hat. Yo como un poco ahora, pero 10 minutos, como, pero 10 minutos, como, 10 minutos para cumplir todas las teorías que se pueda Ginat Peraz. ¿Sí? No, y siempre comí menos de kazait, no voy a hacer hayab nunca. Que eso es lo que hace en Kippur. ¿Está bien? Hacen el shiur, esperan, comen, y nunca se va a hacer hayab. Se hace así para que no sea hayab. Para que sea hayab necesito que esté todo dentro del shiur de cada para que lo llame como que lo comiste todo junto. Entonces, la cantidad de ajo que había en el estuve había que vos comías un peraz, llegabas a comer 3 vecinos, 4 vecinos, más lo que te hacía Ramba, ¿está bien? Después de 3 minutos, 4 minutos. En 3, 4 minutos llegaba comiendo el Nestum, había un kazait. Y por eso es que lo hacía hayab. No porque yo no sumé el Nestum para completar el kazait. El kazait era neto del mismo ajo. Pero era que estaba 4 minutos comiendo y en 4 minutos comiendo el Nestum consumía un kazait de ajo. Y por eso que le vamos a dar hashibut. Y por eso que decimos que se va a hacer hayab malkut. Bien. Se hablará de kazait, de ajilat peraz. Sí, el kazait de ajilat peraz. Estamos en kazait y kazait de ajilat peraz. Va ajilat peraz de oraitá y sé que esto, el kazait de ajilat es un shiur de la Torah. ¿Vale? Y, sí señor, es de oraitá. Es de oraitá, 100%. ¿Sí? Hay para hacer nota acá, pero voy a simplificar. Y aquí, Amay Peligan a el Birazad, entonces, si es así, ahora que me viniste con el concepto nuevo de Hazai de Ginat Peraz, ¿por qué con respecto al Kutah Babli ahí empieza? Dijimos que teníamos el cotas con pedacitos de pan. ¿Por qué entonces Jajamim le discuten al Bielazar y dicen que la persona que come Kutah Babli no está Hayam Malkut empieza? Está bien. Está Romit Saref le hizo. No porque completaste el shiur con el quesito. Lo demás se tiene que hacer de Ginat Peraz. Y esto me está diciendo que es de la Italia, que Jajamim aceptan y así me estás explicando el terumaje por ese motivo. Entonces decimos lo mismo ahí. No existe nunca Bemayo para darle Malkut en ningún Isur. Siempre se manda Kazai para que reciba Malkut. Estás hablando Isur. Isur, todos los Isurim son Bemayo. Acá estamos hablando para Malkut. Aclaramos al principio. Todos los Isurim, Hatishur Asur Minatorah. Kazai te pasa a Hayam Malkut. Nosotros estamos hablando acá para hacer Hayam Malkut o Hayam Korban Hatat. Amarle le dijo, Anah Kutah Babli, dedica Kazai desde Ajilat Peraz. Kutah Babli, no existe que llegues a comer shiur de Hamet desde Ajilat Peraz. Te voy a explicar. De Kasharif la Mishraf, si el hombre, vamos a decir, lo hizo al cottage medio líquido y nomás tipo, si fuese líquido, y vas tragándolo y entonces así se tragaba también los trocitos de pan que estaba ahí y llegaba a comer kazai. Batlada a todo el colada. No es la manera de consumirlo. Y ya sabemos que la Torah, lo que es ajinar, nosotros quedamos solamente que debe ajimato. Si no lo comió, ¿sí? Comió ajel, hirvió cebo, lo derritió y lo bebió como si fuese una sopa, patú. No es que debe ajimato. Entonces, esto tampoco sería que debe ajimato, no le daríamos malkut. Y mishtar kasatar. Si vas a decir que el hombre sumergía ahí, no sé, la matzá en el cotas, iba comiendo, sumergía, no sé, una verdurita en el cotas para comer, da más cajas kazait b'chidei achilat peraz. No llega nunca a kazait b'chidei achilat peraz. No, la cantidad que se ponía no era tanto, si no se te
se ponía ácido el cotas por completo, porque era demasiada, por decir, levadura, fermentación, se te hacía ácido y era posible comer. Entonces la cantidad que tenía no daba que si vos te ibas comiendo así, ibas a hacer la cantidad que general pelar. Por eso Jajamín me discutieron y dijeron que no hay más que el Tajamabli. Y Tibé, te preguntaba, vamos a ver un caso más y con este vamos a terminar. Shetem Edujot. Teníamos acá dos morteros, ¿bien? En donde estuvimos bien, pisando y picando condimentos. Hache Terumá, Hache Julín. Uno era con condimentos de Julín y otro condimentos de Terumá. Un faram Shetekerot y tenía también dos ollas. Hache Terumá, Hache Julín, una Terumá de Julín. Estaban cocinando para el Cohen, estaban cocinando para los demás. La misma receta para que no se quejen, no se peleen. Sí, estaba haciendo fideo, ¿sí? Y estaba haciendo ahí la salsa. Bueno, la salsa había que condimentarla, ahí, no sé, con orégano, cebollita, pimienta, todo eso. Estaba haciendo la misma, la Julín de Terumá. Prepararon. Y en la flueron entonces, uno agarró, dio vuelta, no se dio vuelta, mezcló. Sí, vi que ya terminaste de picar, entonces yo puse, puse uno acá y uno allá. ¿Cuál pusiste? ¿Qué pusiste? No sé, agarré y puse, vi que me puse uno acá y uno allá. ¿Sí? Ahí ya estamos más que ahora. ¿Sí? Ahí, yo sé cuáles son, vamos a decir la salsa de Terumá, sabía cuál era la de la fila de Terumá, pero no sé el condimento que pusieron. Está bien, eso seguro que igual se lo voy a dar de comer a los Kohanim. Lo que hago con la de Julín. Además, claro, la de Julín una vez estaba TNA. Decía, problema también. ¿Cómo funciona esto? Dice ahí, Sheteen Mutano. Después consumir los dos, el fideo de Terumá vas a los Kohanim y el otro como a los Israel. Sheani Omer Julín, Letos Julín, Afnu, Trumá, Letos Trumá, Afnu. Yo te digo, no, seguramente cayó la Terumá y os pierde. Bingo, cartón lleno. ¿Por qué decidiste que la Terumá y el Julín? 50 y 50, ¿no? ¿Qué pasó? Venías ahora con buena racha y seguramente también acá la focaste. Se va, bisaca, la casa y la verdad, como que se mira, si todo el Isur, cuando se te mezcló uno con el otro, y todo el Isur es de Rabbanán, porque no existe que llegues a comer Isur, no hay Isur, no hay Kazai. Está bien, todo el Isur es de Rabbanán, atrás sería Batel, o vamos a hacer pupú después, no, después, ¿sí? Hay Isur de Rabbanán, te puedo decir, Jajamín y Sioculá, igual te lo digo en el Sioculá. Pero ahora que me estás diciendo, ¿sabes que vas a casar de la general de hora y tal? Casar de la general de la Torah. Acá me la complicaste. Pues acá tengo que preguntar. Y acá sí hay Shiur. Esto no es el Kutaha Babli con. El condimento tiene que buscar casay de condimento. ¿Querés que te lo haga para que lo hagas comprensible? Si querés para que sea más fácil, para que se entienda la pregunta de la Gemara, cebollita. ¿Bien? Entonces, si tenemos que casar y dejar que disfrute la Torah, amaya mea hombre, ¿cómo puedo venir con esta culá y permitirme? Es afecte la Torah. No me va a comer, es afecte de la Torah. Ponele que tenés razón. Con lo que estás diciendo, me estás poniendo en jaque a mí. ¿Qué vas a querer explicar? En la maya. Eter mistaref de Isur. Entonces, ¿qué? ¿No te gustó lo que te respondí ahí en Terumá? Yo dije que casar y girar vino, por eso no es de la Torah. Entonces, ¿qué explicación te queda ahí fácil en Terumá? Era por Eter mistaref de Isur. Por eso le dábamos Malcuta ahí, que condimentó con el ajo. El ajo ahí. Muy bien. Si vos me decís acá Eter mistaref de Isur, te voy a hacer la misma pregunta. Amay Ambrena, Sheani Omer, ¿por qué me vas a decir acá no cayó la Terumá con la Terumá con Nico de Judí? Porque tengo Safek de la Torah. Eter mistaref de Isur. Y donde cayó Terumá de Judí, se te suma con un poquitito, peor todavía. ¿Sí? Porque con cualquier condimento, el otro te suma. Entonces,
¿Qué es lo que me estás preguntando acá? ¿Que es un problema lo que yo dije? Esa que estás haciendo vos de Terumá es un problema, sea está en mitad de Jesús, sea casar lo que quieras decir es un problema. Ella. Anaj mi Terumá te va a ir de Raparani. Ahí no me da ninguna pregunta. Porque los condimentos no tienen Isur de la Torah. Afirmo que nosotros decimos que Hayabim me Terumá en condimentos no es de la Torah. Todos los condimentos, lo que sacamos, tenemos los condimentos, todos vienen a Raparán. Eso no existe nunca Hashash de la Torah. Me digas Etel Mistaré, me digas, sí, casar y te verás. Entonces, como no existe ningún Hashash de la Torah, ahí Jajamim hicieron la Torah y dijeron, ¿sí? Que vamos a permitirnos. Así que es una playa aparte. ¿Bien? Vamos a dejar.